¿Cómo están? Dios les bendiga. Quiero pedirles una disculpa porque no lo había subido más videos acerca de preguntas y respuestas. En este video voy a contestar 3 preguntas. Me las hizo un hermano de Tampico, Tamaulipas, México. Y realmente otros hermanos de otras partes del mundo me hacen preguntas. No las publico todas. Algunas son confidenciales. Otras son personales. Y cuando publico yo preguntas, siempre le pido permiso al hermano o a la hermana si las puedo publicar. Bueno, en esta ocasión yo tardé varios meses, les soy honesto, para subir estas preguntas y poderlas contestar. Realmente este hermano me hizo una pregunta pero muy difícil. Me tardó meses para poderla yo contestar. Probablemente sea la pregunta más difícil que me hayan hecho en mi vida acerca de la Biblia. Y le agradezco a este hermano porque su pregunta me puso a estudiar y yo en mis estudios por meses descubrí cosas en las cuales yo estaba equivocado doctrinalmente. Muchos pastores están equivocados doctrinalmente y aún teólogos. Claro que no voy a decir todo lo que he aprendido en este corto video, pero sí he comenzado a compartir algunas cosas últimamente que he subido enseñanzas acerca de el país, la nación de Israel. Allí he comenzado a compartir algunas de ellas. Bueno, me hizo 3 preguntas este hermano. 2 de ellas tienen meses, una es muy reciente y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una pregunta fácil, después con la más difícil que me hizo él y voy a terminar con otra pregunta fácil. La primera pregunta, comienzo con una pregunta fácil para mí. Es, ¿Jesucristo modificó ciertos mandamientos del Antiguo Testamento? O sea, de la Torá. La Torá es lo que comúnmente conocemos los gentiles como el Pentateuco. Pentateuco significa 5 libros, pente de 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La palabra Torá en hebreo es una palabra hebrea más bien dicho y significa instrucción. En lo personal creo que es una palabra más acertada que la palabra Pentateuco. La palabra Pentateuco no dice mucho, mas sin embargo en hebreo Torá dice mucho. Dice que es una instrucción o son instrucciones del Creador. Entonces su pregunta de él es basado en Mateo capítulo 5. Dice la pregunta: ¿Jesucristo modificó ciertos mandamientos del Antiguo Testamento como Mateo 5, 21, 22 y Mateo 5, 27, 28? Voy a leer Mateo 5, 21, 22 y voy a dar la explicación y también voy a leer, por supuesto, versículos 27 y 28. Dice Mateo 5, 21, 22. Jesucristo les dice así a los judíos, a los escribas, a los fariseos, que eran los religiosos de aquel tiempo. Versículo 21 de Mateo 5. Oísteis que fue dicho a los antiguos. La palabra antiguos significa gente del pasado. Se puede significar gente del tiempo de los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob. O puede significar gente de hace 20 años, de hace 50 años, de hace 100 años. Realmente no significa de hace cientos o miles de años. Puede significar simplemente gente del pasado. Pero noten que Jesucristo dice,
oístes, oístes que fue dicho. Él nos dijo escrito está o escrito estaba. Como lo dice en algunas ocasiones el Señor Jesucristo, cuando Él dice escrito está. Jesucristo dice oístes que fue dicho a los antiguos, a la gente del pasado, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo les dice a los judíos que ellos habían oído, habían escuchado de no matarás, y cualquiera que matare sería culpable de juicio. Si usted busca en la Torá, en la ley de Moisés, en el Pentateuco, usted va a encontrar que solamente no matarás se encuentra en la ley, en la Torá, que está en Éxodo 20:13, uno de los 10 mandamientos, no matarás. Pero Jesucristo les está diciendo que ellos habían escuchado no solamente el no matarás, sino que también habían escuchado una añadidura. La añadidura era cualquiera que matare será culpable de juicio. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, la ley, la Torá, que también se le conoce como el Pentateuco, una palabra griega, Dios no les dijo y cualquiera que matare. Eso es una añadidura. La pregunta es, ¿quién le añadió? Jesucristo le está añadiendo a la ley de Moisés, a la Torá, que de ahí viene la pregunta, ¿Jesucristo modificó ciertos mandamientos del Antiguo Testamento? La respuesta es no. Jesucristo no modificó. Entonces, ¿quién modificó este mandamiento? ¿Quién le añadió? ¿Quién le agregó? La respuesta es que en los tiempos de Jesús existían 2 escuelas rabínicas. Estas 2 escuelas existían antes de Jesús y durante el tiempo de Jesucristo y después de Jesucristo. Estoy hablando del Talmud. ¿Qué es el Talmud? Se lo voy a explicar de una manera más simple y sencilla. El Talmud es un libro de judíos. No todos los judíos creían o creen hoy en día en el Talmud, pero en los tiempos de Jesús, 200 años aproximadamente antes de Jesús y después de Jesús, unos 500 años después de Jesús, existió ese Talmud. Realmente ese Talmud existió tiempo después de Moisés. Cuando Dios le da a Moisés la ley, después de eso comienzan a haber rabinos o rabís. Comienzan a haber maestros, intérpretes de la ley, intérpretes de la Torá. Personas supuestamente de mucho conocimiento escritural, bíblico, comenzaron a transmitir las interpretaciones de maestros a discípulos, de maestros a discípulos. ¿Quiénes eran los maestros? Eran los rabinos. ¿Quiénes eran los discípulos? Obviamente los seguidores de ellos. Inclusive yo me atrevo a decir que por eso fue que los esenios se apartaron en los tiempos de Jesús, y antes de Jesús los esenios, que eran judíos, se apartaron de los fariseos y de los escribas. Y déjenme decirles, los fariseos y los escribas, fariseos sabemos que eran una religión, una denominación de judíos. Los escribas eran los escribientes, los escribanos de la ley. Entonces estos grupos religiosos en conjunto se habían desviado de la ley de Moisés, de la Torá, y habían inventado, fabricado sus propias interpretaciones del Antiguo Testamento, específicamente de la Torá, del Pentateuco. Entonces ellos sus interpretaciones las iban traduciendo de maestros a discípulos.
Y una interpretación que le dieron al no matarás estos rabinos, y fue escrita en el Talmud. Para que me entienda, el Talmud es como una Biblia actualizada de la Biblia original. El Talmud es como un libro sagrado para un grupo de judíos antes de Jesús. Inclusive hoy en día hay judíos mesiánicos o hay judíos que creen más en el Talmud que en el Antiguo Testamento, que en el Tanaj, que en la Torá. A ese punto han llegado los judíos a poner por encima el Talmud que el Antiguo Testamento, que el Tanaj, que la Torá. Entonces, estos religiosos en los tiempos de Jesús son los que le habían agregado al Antiguo Testamento. No fue Jesucristo, porque Jesucristo no les dijo escrito está, como lo dice en otros pasajes. Jesucristo les dice a estos judíos, oísteis que fue dicho, pero yo, cuando él dice, pero yo os digo, Jesucristo está dando la interpretación correcta de la ley de Moisés. Por eso Jesucristo les dice en el versículo 22, pero yo os digo, o sea, esta es la interpretación correcta, que cualquiera que se enoje contra su hermano, Jesucristo va un paso más allá del no matarás, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otras palabras, Jesucristo está dando no solamente el no matarás, que era y es un mandamiento, parte de la ley de Dios, parte de los 10 mandamientos. Jesucristo le está diciendo no solamente matando eres culpable ante el concilio, sino enojándote contra tu hermano, llamando necio a tu hermano. En otras palabras, ¿tú crees, religioso, que por no matar a tu hermano o a una persona, pero odiando a la persona, enojándote con la persona, llamándolo necio, eres tan culpable? Está enseñando Jesucristo como el asesino. Es más, dice Jesucristo, eres tan culpable que hasta quedas expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesucristo tumba, refuta la interpretación rabínica del no matarás, refuta la añadidura que le habían hecho. ¿Cuál fue la añadidura? Cualquiera que matare será culpable de juicio. Usted lo busca en Deuteronomio 20:13, usted no encuentra esas palabras. Usted lo busca en Deuteronomio 5:17 y usted no encuentra esas palabras. Esas fueron añadiduras de los rabinos que habían escrito en el Talmud. Y antes de escribirlas ellos en el Talmud, primero esa interpretación se la daban a los discípulos. En otras palabras, pasaba por tradición oral de maestros a discípulos. Todo eso por cientos de años pasó por una tradición oral. Ahora, versículos 27 y 28. Jesucristo les dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahora, no solamente fue dicho, esto sí estaba escrito en Éxodo 20:14. Está escrito como no adulterarás. Pero esta gente, de acuerdo al Talmud, tenían varias interpretaciones para este pasaje. Ahora, Jesucristo les da la interpretación a este texto. Vean que Jesucristo va un paso más allá de la ley de Moisés. Jesucristo, como un rabino, como un rabí, Jesucristo demandaba más. Se dice en la historia secular que cualquier rabino en los tiempos de Jesús y antes de Jesús podía, como rabino, como maestro, podía exigir más de la Torá, más de la ley de Moisés. Si exigía menos, no era un rabino.
Jesucristo como rabino, ante los ojos de los judíos, de los fariseos, de los escribas, estaba exigiendo más de la Torá. Por eso también lo escuchaban. Jesucristo aquí les comienza a exigir más. Claro, también es para nosotros la exigencia. Dice Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo les está enseñando aquí a los judíos, a los rabinos, entre los cuales estaban los fariseos y los escribas. Les estaba enseñando que no solamente el meterse con una mujer físicamente, tener relaciones sexuales, no solamente eso era pecado o era adulterio. Jesucristo les está diciendo que delante de Dios, cuando un hombre dice codicia a una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Ya adulteró con ella. Y eso va para hoy en día también para hermanos en Cristo y pastores, ministros, siervos de Dios, líderes. Usted no crea que usted es mejor que aquel hermano o hermana que cayó en pecado, que adulteró, que fornicó. No estoy diciendo que está bien. Lo que estoy diciendo es lo que dijo Jesucristo, que si usted no se acostó con ella o con él, pero ya codició a una mujer, ya codició a un hombre, ya cometió adulterio, de la misma manera que cometió adulterio aquel que lo hizo físicamente. Entonces aquí Jesucristo no le está añadiendo o no está modificando el mandamiento, más bien está dando la interpretación correcta a los mandamientos del Antiguo Testamento, de la Torá, del Pentateuco. Con eso paso a la siguiente pregunta, que fue la más difícil que me hizo este hermano. Dice él, ¿podemos basarnos en ciertas cosas del Antiguo Testamento porque quedaron obsoletas? ¿Podemos basarnos en ciertas cosas? Él está pensando y creyendo, como yo creí también por muchos años, que muchos mandamientos del Antiguo Testamento quedaron obsoletos, caducaron. Pero déjeme decirle que lo que caducó del Antiguo Testamento con Jesucristo, con el Mesías, con Yeshua, lo que caducó, lo que quedó obsoleto, fueron los sacrificios por los pecados. De allí en fuera, lo demás sigue vigente. Los 10 mandamientos todavía siguen vigentes. No daré explicaciones de los 10 mandamientos porque me quiero remitir solamente a la pregunta, pero los 10 mandamientos de la Torá, del Pentateuco, todavía siguen vigentes. Y no solamente los 10 mandamientos, muchos mandamientos, la mayoría, quiero decir, el 95%, si damos un porcentaje, el 95% del Antiguo Testamento o de los 613 mandamientos todavía están vigentes. Todavía están vigentes. Y paso a la última pregunta. Esto es muy diferente a las dos primeras. Si Jesús es el mismo Dios, esta pregunta tiene que ver con la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Si Jesús es el mismo Dios con el Padre, ¿por qué dijo que el Padre es mayor que Él en Juan 14:28? Si Jesús es el mismo Dios con el Padre, ¿por qué dijo que el Padre es mayor que Él? Lo voy a leer todo el texto. Dice así: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Porque el Padre, dice Jesucristo, dice Yeshua,
es mayor que yo. Este texto, igual que otros, no contradicen la doctrina de la Trinidad. Le voy a explicar. Si Jesús, junto con el Espíritu Santo y junto con el Padre, si los tres componen a un solo Dios, ¿por qué Jesucristo está diciendo que el Padre es mayor que Él? Para mí es sencillo. Lo voy a contestar con Filipenses 2:6 en adelante. Se lo leo y de aquí viene mi respuesta. Filipenses 2:5, perdón. Haya pues en vosotros, en ustedes, este sentir o este pensar. La palabra sentir no se refiere con las emociones, más bien dicho es el pensar con la mente. Haya pues en ustedes ese sentir, este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesucristo, antes de venir a la tierra, antes de venir a Belén a nacer, Él estaba como en la forma del Padre, como forma de Dios, dice igual a Dios. Pero pasó algo. Jesucristo se ofrece por voluntad propia venir a la tierra como un humano y morir crucificado por los pecados de la humanidad, para el perdón de pecados, para derramar sangre. Así lo demandaba la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés que Dios le dio. Entonces Jesús hace algo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, Él hace algo. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo, estando igual al Padre en el cielo, Él se despoja, se humilla y se convierte en un humano de carne y hueso que tiene sangre. Jesucristo tenía sangre y tenía agua, como dice la epístola de Primera de Juan. Vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Jesucristo entonces vino a la tierra como un humano. Piense conmigo. Si el Padre se quedó en el cielo, porque Él se quedó en el cielo, de acuerdo a todas las escrituras, principalmente el Nuevo Testamento, si el Padre se quedó en el cielo como Dios, como Espíritu, porque Dios es Espíritu, Juan 5:24, si Dios el Padre es Espíritu, ¿Jesús era Espíritu en la tierra? No, Él era Dios, pero también era hombre. Él tenía carne y hueso. Él tenía sangre. Él tenía que derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces Jesús, al estar aquí en la tierra con cuerpo humano, por eso era menor que el Padre. Era en el cielo igual al Padre. Viene a la tierra, es menor que el Padre. ¿Por qué es menor que el Padre? Porque el Padre era Dios y era Espíritu a la vez. Y Jesucristo era Dios y era humano a la vez. Dos cosas muy distintas. Lo repito, el Padre en el cielo era Dios y era Espíritu. Jesucristo, al despojarse, al humillarse, al tomar forma de siervo, Jesucristo viene a ser Dios, porque lo adoran, nunca deja de ser Dios, pero es hombre. El Padre es Dios y Espíritu, el Hijo es Dios y es hombre. La diferencia es que un hombre o un cuerpo humano es inferior a un espíritu. Y eso usted lo encuentra en las Escrituras. Así como tomamos la imagen del terrenal, dijo Pablo en Corinto, también tomaremos la imagen del celestial. El primer Adán, ¿verdad?, era terrenal, el segundo Adán, espíritu vivificante. Entonces, por eso Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo, porque el Padre no era carne y hueso como Él, y Él sí. Él nunca dejó de ser Dios. Hay muchos textos que podemos probar, que yo lo puedo probar, que Jesucristo era Dios. Siendo humano, Jesucristo era Dios. Por eso es que Él permitió la adoración de los apóstoles. Por eso es que Él permitió la adoración de las mujeres, de las Marías, cuando Él resucitó de entre los muertos.
Y sin embargo, en las escrituras ningún ángel, nunca, ningún arcángel aceptó adoración, ni el apóstol Pedro aceptó adoración. No aceptó el apóstol Pedro que se le hincaran a él, y era porque él sabía que él era humano. El ángel o el arcángel Gabriel ni Miguel tampoco aceptan adoración. El único que se debe adorar es Dios. Y Jesucristo sí aceptó adoración. La gente se le hincó, adoró a Jesucristo. Cuando Jesucristo nació en Belén, los magos, dice Mateo 2, le adoraron. Adoraron a Jesús, y Jesucristo y el Padre estuvo de acuerdo en que adoraran a su Hijo. Incluso el Padre dice en Hebreos 1 que lo adoren a Jesús todos los ángeles de Dios. Se lo voy a leer y termino con esto. Hebreos 1 dice así, versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El mismo Padre dice que adoren a su Hijo. Si Jesucristo no fuera Dios, Jesucristo sería un anticristo, un impostor, y el Padre jamás diría, el Padre Dios como Padre, jamás diría que lo adoren, porque Dios como Padre y como Dios y como juez legislador se estaría yendo en contra de su primer mandamiento. Y su primer mandamiento de los 10 mandamientos es: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Entonces es obvio y que Jesucristo era Dios y es Dios. Entonces, por eso Jesucristo dijo en Juan 14:28, porque el Padre es mayor que yo. Él era Dios y era hombre, y el Padre siempre ha sido Dios y siempre ha sido Espíritu. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.